Buen día, aquí en un episodio más de su podcast. Voces desde los no lugares. En el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial, doctor en filosofía y maestro de antropología. Actualmente profesor investigador del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. Y de igual manera de la Universidad Autónoma de Yucatán, UADY, el doctor Esteban Crotz. El día de hoy hablaremos un poquito sobre diversos temas, sobre la antropología, como siempre, el objeto de estudio de la misma antropología, la alteridad, la cultura, las antropologías mexicanas y su situación, y también sobre la antropología de la antropología. Doctor Esteban Crotz, bienvenido. Pues muchas gracias por interesarse por mi punto de vista y me da mucho gusto estar en Quintana Roo, en la UCRO otra vez, ya cambiada, ahora tiene nombre más largo, ¿no? Autónoma del Estado de Quintana Roo, sí. Ángel, realmente nos complace mucho tenerlo a usted en este espacio, sobre todo, ¿no? Saber que una personalidad de nuestro estado vecino pueda compartirnos la perspectiva antropológica, no más allá de lo que nosotros hemos visto en este caso, nuestros docentes o nuestros profesorados, tener una visión un poquito más diversa, ¿no? En este caso con la relación de los conceptos de antropología. Bueno, sabemos que son muchas, ¿no? Pero desde el punto de vista del doctor Esteban Crotz y pues en este caso que nos trate de iluminar hasta cierto punto sobre las temáticas o estos debates que siempre se han presentado para todos los antropólogos, en este caso en formación, y más que nada pues qué honor y qué gusto tenerlo aquí en nuestro espacio tan pequeño pero poco a poco creciendo. Bueno, quisiera empezar con usted preguntándole, ¿por qué usted decidió estudiar antropología? Bueno, no puedo hacer toda mi biografía acá, pero yo quería estudiar, yo había estudiado filosofía y yo quería estudiar algo sobre América Latina y no quería estudiar otra vez filosofía, sino algo más para entender cómo era la gente, cuáles eran los problemas de la gente y cómo la gente habían estado resolviendo los problemas. Porque yo había trabajado durante un tiempo en Venezuela en organizaciones que tenían que ver con formación de adultos y con este sistema cooperativo. Entonces yo quería decir, bueno, quiero entender con la ayuda de las ciencias sociales cómo funciona eso, o cuáles son los problemas, o cómo se pueden entender mejor esos problemas. Y en esa época, entonces me dijeron, bueno, si no quieres filosofía no te va a decir eso, estudia algo de ciencias sociales. Pero economía no me gustaba, sociología, había yo tenido la experiencia de una sociología habermasiana muy filosófica, y entonces ¿qué voy a hacer? Entonces me dijo un amigo economista, me dijo, ¿y por qué no intentas con antropología? Yo tampoco sé muy bien qué es, pero ellos van con la gente y conviven con la gente y tratan de entender cómo piensa la gente y por qué la gente piensa como piensa y por qué actúa como actúa. Entonces empecé a buscar. Y en esa época había solamente 2 maestrías en antropología en América Latina, una en Lima, en Perú, y la otra en México. Entonces escribí a los 2 y los de México me aceptaron enseguida. Entonces vine a la Universidad Iberoamericana en la época de oro de la Ibero, cuando Ángel Palerm era el director del centro y de la maestría, y luego cuando desde la Ibero se fundó el CIESAS, también con José Lamedas y con Arturo Barman y con toda esa gente que nos enseñaron realmente mucho sobre, no solamente libros, sino nos introdujeron al trabajo de campo, ¿no? No había asignaturas, sino uno lo tenía que hacer en vacaciones, ¿no? Entonces ya en las primeras vacaciones no hay vacaciones, hay trabajo de campo en Morelos, ¿no?
Entonces, y yo creo que fue una muy buena opción, porque realmente me ayudó a entender muchas cosas. Y después, cuando se me ofreció la oportunidad de colaborar con la Fundación de la UAM, pues decía yo, pues yo puedo contribuir allá para que otros entiendan eso también. Entonces me metí a la docencia de la antropología y no he avanzado más, o sea, sigo en eso, ¿no? Sí, entonces sabemos que, bueno, primeramente usted fue estudioso de filosofía, ¿no? Después de la antropología. En pocas palabras, ¿qué es la antropología para del doctor Esteban Crotz? ¿Qué significó la antropología para usted? ¿Qué significó la antropología en su vida, en lo que es usted ahora? Pues significa lo que traté de decir también a una de las preguntas en la conferencia hace un rato. Yo entiendo la antropología como una ciencia, es decir, un cierto tipo de conocimiento que genera información sobre un cierto fenómeno, lo que hacen todas las ciencias. O sea, la antropología trata de estudiar, trata de decir qué hay en la sociedad, y la antropología científica en el siglo XIX con decir no hay una sociedad, sino hay muchas sociedades. Y eso yo creo que es el gran punto de partida de la antropología, con todos los problemas que han tenido los del siglo XIX, con su etnocentrismo y su unilinealidad y todo eso, de decir, ¿saben qué? La sociedad humana son muchas sociedades. Y se trata de entender cómo funcionan. Y eso yo creo que es la antropología, un instrumento para saber, un instrumento para conocer. Y algunos pensamos que saber más sobre cómo funciona la sociedad ayudará a mejorar esa sociedad. O para decirlo un poco más crudamente, a sustituir esa sociedad por otra sociedad. Yo soy muy, hay un filósofo que es muy importante para mí, que él decía, Ernst Bloch, un filósofo que trabajó mucho sobre la utopía, él decía, el problema de la humanización no es un problema que deben estudiar los arqueólogos porque sucedió hace mucho tiempo. La humanización la tenemos por delante todavía, porque esta sociedad que tenemos no es una sociedad humana, es una sociedad humana para algunos, pero otros no. Entonces tenemos que, la humanización es todavía algo que tenemos por delante, y eso lo estamos estudiando en la antropología, estamos viendo hacia dónde la podemos dirigir. En este sentido, ¿cuál es el objeto de la antropología? El objeto de estudio, ¿qué estudiamos los antropólogos? La diversidad, o sea, la sociedad, pero la sociedad la sociedad humana, desde que existe, o sea, en todos los tiempos y en todos los lugares, como una sociedad diversa. Y las diferentes formas de organizar la sociedad, todas tienen alguna idea de cómo debería ser la sociedad. Pero la sociedad es un conjunto de sociedades. Antes también lo era. Ahora es más visible que lo que discuten los del G20 el fin de semana pasado, pues tienen una idea de cómo debería ser la sociedad. Y los que hasta ahorita han sido los dueños un poco del mundo, pues no les gusta esa forma, y hay otros que prácticamente no participan mucho en esa discusión, que también tendrían cosas que decir, y eso en América Latina es muy llamativo, como en los últimos 20, 25 años, pero muchos pueblos indígenas y muchos grupos de afrodescendientes dicen, nosotros también tenemos algo que decir sobre eso, ¿no? No solamente estamos peleando nuestros derechos, sino tenemos una idea de cómo se podría hacer la sociedad.
Y los antropólogos estudiamos eso, en parte por lo menos. Sí, sabemos que, por ejemplo, en la antropología, ¿no? Existe este debate, ¿no? De que la antropología estudia las culturas, ¿no? Y todo este imaginario que que ha impregnado en toda la sociedad no antropóloga. Entonces, nos surge esta cuestión de cuál es el concepto de cultura que usted, en este caso, ¿qué considera del concepto de cultura? ¿Cómo rige el concepto de cultura? ¿Qué es el concepto cultura? Bueno, yo hablé ahorita, está bien la pregunta me parece, porque yo hablé ahora todo el tiempo de las sociedades, o sea, me refería a estructuras y a relaciones entre individuos y entre grupos o colectividades. Pero estos grupos humanos tienen ideas y tienen no solamente ideas, sino también tienen formas para intercambiar ideas, a modificar ideas, a transmitir ideas, cierto tipo de lenguajes, sistemas de comunicación. No solamente tienen ideas sobre la sociedad, sino también tienen sentimientos y emociones, cosa que se puede ver muy bien ahora. A veces parece que hay solamente emociones, por ejemplo, en las épocas de lucha política y de luchas electorales, ¿no? Donde a veces parece que la gente ya no piensa tanto, sino opera más con sentimientos y con lealtades, y hasta con si el candidato es guapo o no, o si parece decente. Pues todos parecen decentes, porque su chamba es parecer decentes. Aunque también empieza a haber algunos que se ponen como indecentes, como Trump o como Milei, ¿no? Ese argentino. Claro. Y aún así ganan votos. ¿Por qué? Porque hay gente que no analiza bien, sino gente que simplemente está dolida con la sociedad, está, como quien dice, encabronada. Y ahí viene alguien y habla mal y dice, yo les voy a dar en la torre a todos, entonces siguen con él. Entonces la antropología también tiene esa tarea de analizar cómo piensa la gente, cómo reacciona la gente, qué propuestas tiene la gente, aunque a veces la gente no lo puede decir con mucho detalle, porque a pesar de que han ido al pre-kinder y al kinder y a la preprimaria y a la primaria y hasta la secundaria y a veces hasta la prepa, no les han enseñado a entender la sociedad y a explicar alternativas a la sociedad. Y luego viene enseguida algún especialista y dice, no, usted no sabe, mejor cállese, eso lo hacemos nosotros, ¿no? Los economistas dicen, en Yucatán, además, ya sabemos cómo es con los especialistas, porque cuando se empezó a escribir la lengua maya, ¿no? Enseguida vinieron los especialistas y hicieron 3 alfabetos diferentes. Entonces alguien que empezaba a escribir, enseguida podía venir un especialista, usted puede ser muy maya y hablar maya, pero no la sabe escribir. Eso nosotros, es decir, los especialistas a veces domestican a la gente en vez de darles instrumentos. Y los antropólogos tenemos esa tarea también de no solamente hablar con los demás antropólogos, sino también de explicar a la sociedad cómo funciona la sociedad. En ese sentido también, ¿usted cree que el antropólogo tiene que tener un rol político? No tiene que tenerlo, lo tiene, ¿no? Claro. La cosa es cómo lo usa, ¿no? Porque si sucede algo y no cada individuo, ¿no? O sea, yo no puedo hablar sobre todo, pero si suceden, y el ejemplo que yo usé era el ejemplo de las plataformas y de toda la digitalización. Si eso sucede y eso cambia la vida de tanta gente, de todos, y en las universidades y en los departamentos de antropología no hay nada sobre eso, o casi nada, o en la época, por ejemplo, cuando se habla ahora de las plataformas, casi solamente se habla de que
los profesores no sabían usar el Zoom, muchos estudiantes tampoco lo sabían utilizar, muchos estudiantes tuvieron problemas económicos para conectarse y pelearse con sus hermanos y con sus papás por el uso del laptop. O sea, puras cosas técnicas. Pero nadie pensó, en casi ninguna universidad hay en el departamento de antropología un análisis antropológico de eso. Es decir, bueno, esos aparatos, ¿a quién benefician? ¿Qué es lo que realmente sucede con el reconocimiento y facial? ¿Dónde quedan todos esos datos? Yo tengo soberanía sobre los datos en la plataforma en la que yo participé durante 2 años, o alguien tiene eso. Entonces ahí vemos que podríamos y deberíamos decir cosas no solamente a los antropólogos, sino también a la sociedad común. Pero tenemos un problema general en México, yo creo. Estamos tratando de consolidar nuestras instituciones, como por ejemplo el CEAS, como por ejemplo la Red MIFA, pero la mayoría de los antropólogos egresados, titulados de universidades, no trabajan en instituciones académicas. La mayoría trabaja en la vida real, pero ellos no se expresan. Claro. Y se entiende por qué, porque si tú trabajas en una secretaría o en una empresa, pues tú hasta tienes que firmar un documento de confidencialidad y cosas así. Bueno, pero nosotros como gremio deberíamos encontrar formas para que los antropólogos profesionales que hacen antropología en condiciones a veces más difíciles, porque el antropólogo en la universidad puede decir, no terminé mi proyecto, necesito una prórroga, y me la dan, ¿no? Porque claro, si no se echa a perder todo. Pero en la empresa te dicen, usted no lo terminó, pues búsquese otro trabajo, ¿no? Tiene una semana para entregar un resultado, ¿no? Claro. Entonces la termina. Entonces, me parece que ahí es una tarea para la antropología mexicana y en toda América Latina de hacer más visible el trabajo antropológico en condiciones no académicas, que es la realidad para cada vez más gente. Por ejemplo, un lugar donde se puede ver muy bien son las revistas. En los últimos 30 años, el número de revistas de antropología en México ha crecido muchísimo. Son revistas, muchas muy buenas, otras buenas, y hay una sola para el público no antropológico, Arqueología Mexicana. Una revista muy buena, muy bien hecha, que se puede comprar en el Sanborns, es decir, se consigue, claro, porque las otras revistas, quién sabe dónde se venden, ¿no? O dónde se regalan. Y otra que es un poco, yo siempre la menciono, que es Hojarasca, porque Hojarasca empezó como una revista del Instituto Nacional Indigenista, y después claro, se convirtió en Hojarasca y luego se convirtió en suplemento dominical, no dominical, mensual de la jornada. Ya no está en manos de antropólogos, pero muchos antropólogos escriben allá y lo que se trata allá es netamente antropológico, ¿no? Pero no tenemos más cosas. No, y en ese sentido, a mí me parece que a la antropología quizá le falta esa parte divulgativa. Sí. Últimamente en redes sociales ya creo que han salido personas que están haciendo mucha antropología que vale la pena, como dosis antropológicas, antropobooks, entre otros que creo que están haciendo trabajo tanto de la antropología social como de algunas otras ramas, o que se especialicen en algún tema quizá de política, quizá con algunos pueblos indígenas, y me parece que creo que ese tipo de mudanza de dejar de hacer a veces las revistas, creo que es limita mucho el público el que lo puede acceder, y creo que las redes sociales le dan esta herramienta a los que estamos aquí estudiando antropología, a los que por ejemplo estamos aquí en el podcast, de hacer una nueva manera de hacer llegar estos conocimientos, estos saberes hacia los otros. Sí, hay muchos intentos así, pero también hay que ver que a veces la gente dice, pues las revistas no sirven, los libros no sirven, claro, yo hago mi blog. Y hace un blog, incluso el blog puede ser muy bueno, pero ¿quién visita el blog? ¿O cómo le hago para que alguien vea mi blog? Es decir, que es un poco el mismo problema de que hago una revista
y luego cómo la distribuyo, cómo la vendo, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias me parece que se tendrían que analizar, porque, por ejemplo, si ustedes ven Redalic, Redalic se convirtió en un, bueno, pero de cualquier manera, ahí con el factor de impacto, de cuántas veces ha sido bajado, desde cuál país, o sea, tienen un cierto tipo de análisis de uso, y eso muchos blogs no tienen, ¿no? Okay. Entonces habría que encontrar formas, y los congresos podrían ser buenas situaciones para presentar blogs. Claro. ¿No? O sea, cuando ustedes hacen su congreso su CONECA, pues una tarde o en una mañana, aquí hay blogs interesantes, y hay varios que además tienen un montón de material pirateado y original y de todo, ¿no? Y nadie lo conoce. Entonces, de vez en cuando un profesor se entera de algo y lo dice a los estudiantes, pero muchas veces es bastante casual, porque no hay registros, como hay registros de libros con su ISBN o que están en Redalic, donde hay un registro así de blogs útiles. Claro. Tendríamos que hacer eso, incluso habría que proponer eso. Es una muy buena oportunidad de proponer eso a la red MIFA, porque el que es el secretario general de la red MIFA, David, él está fascinado con sus blogs. Él mismo tiene un blog muy bueno, ¿no? Entonces se le puede proponer alguna vez una cosa así de dar a conocer blogs. Y habrá blogs que se mueren, como hubo muchas revistas que también se murieron después, ¿no? Y otras buenas van a quedar. Bueno. Además, hasta me lo voy a apuntar porque le voy a decir a David. Claro. En este caso, pues bueno, creo que nos lleva a lo que usted también mencionó, ¿no? Sobre en este caso, tratamos de contribuir a la antropología, ¿no? Pero a veces los recursos limitan pues en este caso, el querer hacer, ¿no? El querer hacer o el quehacer de las ciencias antropológicas, ¿no? Esto nos lleva a otra cuestión de cómo está en este caso, la situación de la llamada antropología mexicana, ¿no? Que hasta cierto punto nosotros formamos parte de este proceso, ¿no? De querer hacer ciencia, teoría. Entonces, las mismas etnografías, ¿cómo está la situación? ¿Cómo ha visto usted desde su llegada a la evolución hacia esto? Si estamos yendo hacia un buen camino o estamos decayendo, ¿cuáles serían las estrategias posibles, por ejemplo, para nosotros, ¿no? En este caso, nuestra matrícula está es muy baja, entonces nuestro querer hacer es tratar de jalar a más, en este caso, más interesados estudiantes de preparatoria, pero eso es lo que nosotros quizás no tenemos un panorama claro, nos centramos en lo nuestro y sin embargo también formamos parte de cómo está la situación de la antropología en México, ¿no? Eso es lo que queremos saber. ¿Cómo ha visto usted este proceso? Si vamos bien, vamos mal. Pues yo no me atrevería a juzgarlo en términos de bien o mal. Lo que sí es obvio que la antropología mexicana ha tenido un crecimiento y una consolidación no solamente cuantitativa, sino cualitativa, muy paralela a otras partes. Creo que estamos en una situación donde las dos organizaciones, o sea, CEAS, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, y la Red MIFA, que han tenido un poco actividades paralelas, están ahora en un buen momento para que la Red MIFA se ocupe más de las instituciones académicas y el CEAS más de los intereses de los antropólogos profesionales. No solamente es una cuestión de recursos, sino somos una disciplina relativamente pequeña, ¿no? Y hemos estado muy poco presentes en discusiones de mayor importancia. Por ejemplo, la Red MIFA ha estado muy poco, o las universidades han estado muy poco presentes
en, por ejemplo, la discusión sobre el CONACYT en ese sexenio, ¿no? Sobre la nueva ley de ciencia y tecnología. El CEAS, igual, o sea, si uno lo compara con otras representaciones, tiene muy poca fuerza en comparación con otros, pero sí, si uno compara, por ejemplo, las diferentes declaraciones finales de los congresos mexicanos de antropología social y etnología, pues ahí aparecen cierto tipo de temas, y sería cuestión de que eso no se quede tampoco en un mero papel que se aprueba al final, sino que realmente se difunda a través de los blogs, de los podcasts. Por ejemplo, recuerdo de este primer congreso, hubo, por ejemplo, insistencia en que se tiene que cumplir con el mínimo del 1% del Producto Interno Bruto para la investigación científica. Se tiene que hacer algo para mejorar la situación de las estudiantes que que se hacen madres durante la época que son estudiantes, y que no se les toma en cuenta para nada esa situación cambiada. O sea, hay una serie de cosas que se han mencionado, pero no hemos tenido suficiente fuerza para darle seguimiento y para exigir también ese tipo de cosas, ¿no? Eso es una cuestión, una tarea que creo que está pendiente, y como lo que tú dices también, cada uno está en su propia universidad, y la universidad causa tantos problemas, ¿no? Como se ha visto acá, además, que uno dice, pues no tengo cabeza ni tiempo para otra cosa. Y el otro aspecto, la antropología, especialmente durante la época que México tenía una política exterior realmente estelar en América Latina, donde México era el único país grande que no tenía dictadura militar, ¿no? Donde México recibió muchos científicos sociales de todas las disciplinas de Sudamérica y de Centroamérica y del Caribe. Había una conciencia latinoamericana de la antropología mexicana. Y hace algún tiempo un colega, un ecuatoriano que estudió acá en México, me dijo, oiga, ¿tienen tortícolis? Yo dije, sí, a veces, no me refiero a ti, me dijo, me refiero a la antropología mexicana, porque solamente mira hacia el norte, como tiene no mira hacia el sur, ¿no? Entonces yo creo que eso también ahora está cambiando. Por ejemplo, fue muy interesante el currículum de Alejandro, o sea, del otro conferencista, que decía que había hecho su postdoctorado en Río de Janeiro, ¿no? Eso antes la gente no hacía. Ahora hay más conciencia de que la comparación con contextos latinoamericanos puede ser muy útil para ver propuestas de solución, o en dado caso decir, mejor no intenten eso porque ya lo intentamos estos y mejor no conviene. Puede funcionar. Incluso, bueno, yo había visto que, si no me equivoco, Eduardo Restrepo decía, es que aquí en Latinoamérica, no sé si hablaba del caso específico de México, leemos más a los estadounidenses, a los franceses, que a nosotros mismos, o sea, entre latinoamericanos. Y yo creo que también entre mexicanos nos leemos muy poco. Sí. Creo que también o yo he percibido desde Reneca, donde he tenido experiencia de participar en varias actividades, que hay una gran diferencia entre como dos grupos de universidades: las universidades del centro, las grandes que salen al final, y las universidades que estamos como del sur, de las periferias, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, que hace poquito también estaban en proceso de cierre de una de las carreras de la disciplina. En el norte del país están en situaciones similares, con matrículas de cuando mucho 30 estudiantes por carrera. Creo que, o yo he percibido, ¿no? En ese momento yo lo asimilo mucho con este modelo que Wallerstein proponía, ¿no? Algo central y las otras antropologías alrededor, como algo periférico. Yo creo que eso pasa en todos los países de América Latina.
en el diplomado internacional de teoría antropológica latinoamericana y caribeña, ahí también se comentó en uno de los subgrupos de la Asociación Latinoamericana de Antropología, por ejemplo, en Argentina, participaron varias colegas de Córdoba y de Tucumán, y decían, parece que la antropología argentina es la de Buenos Aires, ¿no? Y el resto, pues, quién sabe dónde está, ¿no? Es más, y ahí sí, todos tenemos un déficit, porque más o menos sabemos dónde está Buenos Aires, claro. Tucumán, o Córdoba o algo así, o en Colombia igual, Medellín, Cauca, o sea, nos damos cuenta de que nos enseñaron geografía y quién sabe qué nos enseñaron, porque sí pasamos la materia, pero no tenemos mucho conocimiento básico de América Latina, ¿no? Y esos desniveles se dan en todas partes, y pues lo que mejora la situación definitivamente es la digitalización. Claro. Porque antes, yo recuerdo todavía la época cuando yo siempre cargaba el boletín de la UADY cuando iba a la ENA, y luego traía de la ENA revistas a Yucatán, ¿no? Y ahorita pues todo eso lo tenemos a la mano y no sabemos muchas veces cómo usarlo, ¿no? Y por eso también mencioné los libros de antropologías hechas ahora sí hay mucho material disponible. Ahora ya no podemos decir no sabemos qué es lo que hacen los demás, sino es cómo lo usamos, ¿no? Y lo único donde podemos manifestar esas desigualdades son los congresos y son claro. las organizaciones, ¿no? Donde todos sabemos que la desigualdad no la crearon los antropólogos, claro, sino que pues, es el centralismo de casi todos los países de América Latina, que es lo mismo en todas partes, ¿no? Sí, que bueno, claramente sabemos que es un problema que creo que todos en este caso todas las universidades vienen cargando, ¿no? O sea, nos autoculpamos, ¿no? Porque queremos salvar esta ciencia. Si bien es cierto, hasta hace unos meses los rumores del cierre de la carrera de antropología en la UCRO nos afectó pues bastante a nosotros, ya que algunos de nuestros compañeros solo tenían esta perspectiva de pues salirse de esta universidad y ya, ¿no? O sea, ni siquiera hay un respaldo, ¿no? Lo que mencionó también en su ponencia, ¿no? De cómo desde la antropología, o en este caso los profesionales de la antropología, pueden aportar a esta ciencia, ¿no? Es decir, no hay un respaldo, cada hueso está por su parte, ni siquiera estamos articulados correctamente. Entonces, esto nos podría llevar a cuestionarnos, ¿no? Y reflexionar, bueno, en este caso una reflexión interna sobre qué estamos haciendo como antropólogos en formación, y pues en este caso los profesionales como antropólogos, ¿no? Aparte de pues así nutrir académicamente a los alumnos, cómo nos acobijamos entre todos para poder subsanar estas heridas que a lo largo del tiempo vienen pues arrastrando, ¿no? En este caso recuerdo claramente que el cierre de la carrera de antropología alarmó bastante no solo al Estado, sino a varias partes del país, ¿no? Cómo muchas universidades decían que esto iba a ser como el efecto dado, ¿no? El efecto dominó, que uno iba cayendo y el otro seguía, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué reflexionamos, ¿no? O sea, si bien es cierto, el pensamiento crítico es lo que tratamos de adoptar, pero ¿cómo? Realmente esa es la pregunta. Yo creo que hay probablemente muchas cosas que se pueden hacer, pero lo que es básico es hacer buena antropología, buenas investigaciones, importantes investigaciones, buenos resultados, porque no solamente es el centralismo, es todo la idea del mercado,
que se ha impuesto sobre todas las universidades. Entonces se habla de que si uno es una carrera pequeña, eso ya es algo muy malo. Claro. ¿no? Entonces uno dice, nosotros deberíamos tratar de ver cómo nos asociamos con otras carreras pequeñas. Por ejemplo, una lucha que se ha llevado mucho también en la jornada, por ejemplo, los filósofos, ¿no? Hay un filósofo de la UAM, de Iztapalapa, Gabriel Vargas, que cada vez que hay algo, él empieza a decir, y dice, filosofía no puede ser una carrera con el mismo número de estudiantes que de derecho y de, digo, sería, Claro. Platón le gustaría eso, ¿no? Pero va a ser una carrera relativamente pequeña, antropología va a ser una carrera relativamente pequeña, historia del arte va a ser una carrera relativamente pequeña, no puedes tener 50,000 historiadores del arte cada año. Entonces, eso del grande y pequeño, de numeroso y número reducido, como ese sistema lo aplican a nosotros, pues la única forma es mostrar que explicar antropológicamente la sociedad es algo útil. Claro. Y eso va en parte a contracorriente, ¿no? Hace unos años, recuerdo que nos invitaron a una colega y a mí, y no me acuerdo quién más, a una cuestión del INE. Y el INE tiene un montón de dinero, obviamente tiene que tenerlo para hacer estudios sobre comportamiento electoral y sobre preferencias electorales y todo eso. Y nosotros decimos, sí, no estamos en contra, o sea, la compañera en esa ponencia, no estamos en contra de los sociólogos o de los politólogos, pero les podemos decir que en algunos casos la antropología es muy importante. Y usamos un ejemplo que había recogido ella, creo que en Veracruz, no estoy ya muy seguro del lugar, donde había observado la aplicación de una investigación que hizo el INE sobre conciencia cívica y valores cívicos, ¿no? Y pues discutieron ahí y nosotros decimos, bueno, pues ya lo habrán hecho bien. Pero fíjense lo que le pasó a Rosalinda, porque ella vio eso y luego se fueron los de los sociólogos y luego ella se quedó ahí porque ella hizo trabajo de campo en ese poblado y le dijo a uno, oiga, ¿y eso del ciudadano qué es eso? Y el señor dijo, el que había dado información la verdad, dice, no sé. Pero usted habló sobre eso. No, sí hay ciudadanos. Están allá en el Palacio Municipal. Sí, porque ahí siempre, cada vez que sale un papel, dice ciudadano fulano. Entonces dijimos, eso no significa que la gente es idiota. Eso significa que ustedes tratan a la gente con conceptos y con palabras que no son palabras de la gente. Si ustedes quieren saber qué es lo que piensa la gente, tienen que saber qué palabras usa la gente, ¿no? Entonces ahí puede ser muy útil antes de hacer una investigación cuantitativa con estadísticas, hacer un análisis sobre las costumbres políticas y los usos y las palabras que usa la gente en su cultura política. Entonces decían, sí, pero eso cuesta mucho tiempo. Pues sí, cuesta mucho tiempo porque tú no puedes ir y decir, a ver, tengo una tarde para su vocabulario político. Tienes que vivir allá con la gente para ver qué es política para ellos, cómo lo ven, qué palabras usan, y eso significa trabajo de campo, cuesta dinero, una encuesta rapidísima. Y entonces hacer buena antropología para, por decir así, seducir
a las autoridades o los funcionarios para que financien ese tipo de conocimiento, ¿no? Y siempre habrá gente que dice, no cuesta mucho, pues no me interesa, ¿no? O yo ya tengo mi manera de estudiar eso. Bueno, eso siempre habrá, ¿no? Claro. En este sentido, ya para cerrar esta parte temática, ¿cuál es el proyecto ADELA? Antropología de la antropología. Es un proyecto que creó la Red MIFA, por cierto, en una reunión hace, no sé los números ahorita, de los años, en una reunión que hizo la Red MIFA aquí en Tulum, porque decían, tenemos que monitorear un poco ese crecimiento de la antropología, porque cada mes o cada 6 meses había otra carrera o otro departamento, y luego hay cambios en los planes de estudio y no sabemos cómo se hacen, y queremos hacer una especie de monitoreo de la antropología, pero no la queremos hacer como los sociólogos o los economistas, sino lo queremos hacer como lo hacen o como lo harían los antropólogos, ¿no? Y por eso antropología de la antropología. Y entonces conformó un equipo y todo lo demás, y salieron cosas muy interesantes, cosa que yo fui uno de los coordinadores. Al comienzo no sabíamos exactamente qué hacer, pero en una reunión, por ejemplo, alguien decía, si en términos de Freire, educación no debe ser educación bancaria, es decir, que pasa información de alguna parte que maneja el profesor y se pasa a la cabeza del estudiante, sino si docencia de ciencias sociales significa, en términos freireanos, que la gente entiende, y los estudiantes también, ¿no? La gente entiendan dónde están y cuál es su situación. No deberíamos conocer los estudiantes. Entonces alguna gente decía, pues sí, pero yo entro a mi salón y, o sea, ¿qué otra cosa que quieren que haga? Entonces se empezó a hacer un grupo de cómo se pueden conocer las situaciones de los estudiantes. Se hizo un subproyecto sobre cuestiones de salud de estudiantes, ¿no? Y cosas, o sea, salieron diferentes temas, y después se consiguió un apoyo del CONACYT. Se hicieron una docena o un poco más de tesis, y después se formó, actualmente hay un programa 2, ADELA 2, que de alguna manera también tiene lo hace de otra manera, pero la idea es monitorear la antropología mexicana. Es casi solo antropología académica mexicana, porque estamos un poco tuertos con ese asunto de los no académicos. Doctor, ya para concluir, la dinámica de las preguntas. ¿Cuál es su libro favorito en la antropología? Esas preguntas normalmente no me gustan porque yo tengo una memoria como queso suizo. Entonces es un poco difícil contestar. En ese caso, pues hay varios, ¿no? Un libro que me parece que me dio mucho a mí, fueron los 3 volúmenes de la historia de la etnología de Ángel Palermo, ¿no? El mostrar que la antropología es mucho más antigua que la antropología científica, y ubicar a los autores en su contexto social, pues así deberíamos enseñar y aprender también antropología. Claro. Un cliché del antropólogo. Un cliché del antropólogo. Durante un tiempo el cliché fue el del antropólogo desalineado, y alguna gente tiene eso todavía, ¿no? De mi generación por lo menos, aunque yo creo que ya cambió eso, ¿no? ¿Cuál es su teoría antropológica favorita? Creo que la perspectiva que mencioné, que ve a la realidad como un proceso multilineal,
eso es un acercamiento bastante útil para entender la antropología actual y también para entender los fenómenos sociales. Pero eso implica muchas otras teorías, implica también el difusionismo, el marxismo, el estructuralismo, es decir, más bien son perspectivas y la teoría concreta que uno usa pues depende del fenómeno. Claro. ¿Cuál es el antropólogo que más ha influido en usted? De profesores de antropología para mí fueron muy importantes dos. Uno, Ángel Palerm, por su obra y por su forma de entender la antropología, y el otro fue Arturo Barman, que me introdujo al trabajo de campo con campesinos mexicanos. Ya para finalizar, complete la frase. ¿Los antropólogos son? Un excelente grupo que está reunido en torno a un instrumento de conocer la realidad. Ok. Hay una pregunta, pero quizás no la quiera responder. ¿Cuál es la mejor escuela donde se enseña antropología en México? Yo creo que eso no se puede decir. Y se puede ver también a través de por ejemplo, los premios del INAH. Claro. De repente se dan en un año más a una escuela, más a otra. Eso, además, no tiene caso. Hacer Claro. esa pregunta es como decir lo que se hace en las escuelas. Tú tienes promedio 9.2, eres mejor que el que tiene promedio 9.1.5. No se trata de ser mejor, se trata de hacer bien lo que se tiene que hacer. Doctor, muchas gracias. Si quisieran dar una conclusión o si tuviesen algún comentario del episodio, háganoslo llegar. Agradecemos mucho al doctor Esteban Crotz, a Ángel y a Denilson que apoyaron con la producción de este podcast, y también al Congreso de Antropología que nos dio la oportunidad de grabar este episodio. Ángel. Pues no me resta más que agradecer la oportunidad. Sabemos que pues ahora tiene un compromiso con, en este caso, los directivos de la división. Entonces, pues igual es una oportunidad de saber, conocer, ¿no? Ampliar los horizontes de pues la ciencia antropológica que nosotros conocemos, ¿no? Tener esta información ya de manera muy personal, muy directa, creo que varía y diferencia sobre todo nuestra perspectiva con respecto a lo que nosotros conocemos de la antropología, ¿no? Entonces, pues no solo eso, no me resta más que agradecer pues esta oportunidad también al departamento que nos facilitó esta oportunidad de trabajar con usted, esta pequeña charla. Muchas gracias también por sus preguntas. Yo algunas me las apunto, otras me quedo después, porque me enseña también sobre cómo ustedes ven la antropología y donde ustedes ven los puntos críticos, y ahí no hay autoridad, hay argumento y hay conversación. Claro. Y eso hemos estado haciendo, y muchas gracias por la conversación. Gracias. Nos vemos en los siguientes episodios.